Mi prometido no quería que conociera a sus padres y dijo que no estarían en la boda. Así que fui a verlos en secreto y quedé paralizada por lo que encontré. No corras, llama a la policía. Mi prometido no quería que conociera a sus padres, y me quedé impactada por lo que encontré. Disfruté escuchando. Estaba de pie en la sala de dos completos extraños cuando Walter Ostrowski se desplomó en el suelo, agarrándose el pecho. Su esposa, Dolores, gritaba su nombre una y otra vez. Yo marcaba el 911 con manos temblorosas, tratando de recordar la dirección que solo había visto una vez en un sobre. Y en 7 minutos, una ambulancia y 2 agentes del FBI llegaban a la entrada de esta pequeña casa azul en Wilkes-Barre, Pensilvania. El hombre con el que se suponía que me casaría en 6 semanas no era quien decía ser. Y estas dos personas destrozadas, la mujer llorando en el suelo, el hombre luchando por respirar, no eran los peligrosos alcohólicos de los que me había advertido durante 2 años y medio. Eran sus víctimas, igual que yo. Mi nombre es Hannah Calderón. Tengo 32 años y trabajo como higienista dental en una pequeña clínica familiar en Scranton, Pensilvania. Llevo unos 11 años limpiando dientes y fingiendo creer a los pacientes cuando dicen que usan hilo dental a diario. Soy buena en mi trabajo. También pensaba que era buena leyendo a la gente. Resulta que me equivocaba en eso. Conocí a Garrett Ostrowski en la fiesta de cumpleaños de un amigo en marzo de 2021. Era alto, de pelo oscuro, seguro de sí mismo sin ser arrogante. Se reía de mis chistes, incluso de los malos. Recordaba detalles de mi vida que solo había mencionado una vez. Me trajo sopa cuando estuve enferma y flores sin motivo alguno. Después de 6 meses de salir, pensé que por fin había encontrado al indicado. Después de 1 año, estaba segura. Después de 2 años, me propuso matrimonio con un anillo que había diseñado en secreto basándose en un estilo antiguo que yo había admirado en una revista. El hombre prestaba atención. Al hombre le importaba, o eso creía yo. Solo había una cosa extraña en Garrett, y la explicó tan bien que la acepté por completo. Se negaba a presentarme a sus padres. No era que no estuviera listo, se negaba. La primera vez que lo mencioné, a los 4 meses de salir, su rostro cambió por completo. Sus ojos adquirieron esa mirada lejana, como si estuviera viendo algo doloroso que yo no podía ver. Me dijo que sus padres eran alcohólicos severos. Dijo que habían elegido el vodka por encima de su propio hijo cuando él tenía 19 años. Dijo que no había tenido una relación real con ellos en 15 años y que pedirle que se reconectara sería como pedirle que reabriera la peor herida de su vida. De hecho, usó esas palabras, la peor herida de mi vida. Y le creí. ¿Por qué no lo haría? Había visto a la adicción destruir familias. Mi propio tío Gary pasó 20 años entrando y saliendo de rehabilitación antes de finalmente conseguir la sobriedad a los 53. Entendía que algunas relaciones familiares están demasiado rotas como para arreglarlas. Así que lo dejé pasar. Me dije a mí misma que lo estaba apoyando. Me dije a mí misma que estaba respetando sus límites. Mi madre, Patrice Calderón, no fue tan comprensiva. Desde la primera cena en la que llevé a Garrett a casa, lo observó como un halcón observa a un ratón en un campo. Sonrió. Fue educada. Pero después, cuando él se fue a casa, me sentó en su cocina con 2 tazas de té de manzanilla y dijo unas palabras que nunca olvidaré. Un hombre que esconde a su familia está escondiendo algo más, Hannah. Recuerda mis palabras. Le dije que estaba siendo paranoica. Le dije que estaba juzgando a alguien que apenas conocía. Le dije que no todo el mundo tiene una familia perfecta como la nuestra, y eso fue injusto por mi parte porque nuestra familia tampoco es perfecta. Discutimos por primera vez en años. Realmente discutimos. Ella dijo que solo quería protegerme. Yo dije que no necesitaba protección de un hombre que me trataba mejor que nadie. No nos hablamos durante casi 2 semanas después de eso. Mirando hacia atrás, ojalá la hubiera escuchado. Pero eso es lo que tiene la retrospectiva. Siempre es clarísima cuando ya es demasiado tarde para importar. Cuando Garrett me propuso matrimonio, dejó claro que la boda sería pequeña. Solo nosotros y tu familia, dijo. No necesito a nadie de mi pasado. Tú eres mi futuro.
En ese momento, pensé que era romántico. No quería el circo de una gran boda. No necesitaba 300 invitados y una banda de 12 músicos. Solo me quería a mí. Pero pequeños detalles empezaron a molestarme. Cosas que aparté porque no quería verlas. Garrett trabajaba desde casa como consultor financiero. Tenía un horario flexible, atendía llamadas en la otra habitación con la puerta cerrada y nunca explicaba realmente lo que hacía en términos concretos. Cuando le preguntaba, decía cosas como gestión de carteras y estrategia de inversión para clientes privados. Sonaba impresionante. Sonaba vago. Tengo un título en higiene dental, no en finanzas. Así que supuse que simplemente no entendía su mundo. También bebía más de lo que esperaba. No hasta caerse de borracho, nunca eso, pero un whisky a las 5 de la tarde, vino con cada cena, una cerveza mientras veía el partido, luego otra, luego una tercera. Para un hombre que decía estar traumatizado por crecer con padres alcohólicos, parecía notablemente cómodo con un vaso en la mano. Lo mencioné una vez, con delicadeza, y él se rió. Beber socialmente no es lo mismo que la adicción, cariño. Conozco mis límites. Y lo dejé pasar. Era muy buena dejando pasar las cosas. La planificación de la boda añadió estrés a todo. He aprendido que las palabras simple y boda no pueden existir en la misma frase sin que el universo se ría de ti. En el momento en que dices, quiero algo pequeño, alguien te entrega un catálogo con 17 tonos de servilletas blancas y te pregunta cuál encaja con tu visión. Reservamos la estación Radisson La Cabana en Scranton, un hermoso edificio histórico, $347 por persona para el paquete de cena, y eso se consideraba razonable. Mi madre se ofreció a ayudar a pagar, lo que significaba que mi madre se ofreció a ayudar a tener opiniones sobre todo. Pero a través de todo el estrés, toda la planificación, todos los debates sobre servilletas, un pensamiento seguía rondando en mi mente. En 6 semanas, me casaría con un hombre cuyos padres no estarían allí, cuyos amigos no estarían allí, cuyo pasado entero era una puerta cerrada que se negaba a abrir. 3 semanas antes de mi boda, sucedió algo que finalmente me hizo girar el pomo de esa puerta. Y lo que encontré al otro lado lo cambió todo. Antes de continuar, si estás disfrutando de esta historia, por favor, presiona el botón de suscripción y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Leo todo y tu apoyo significa más de lo que imaginas. Ahora, volvamos a la historia. Todo comenzó con una llamada telefónica que no era para mí. Garrett estaba en la ducha. Su teléfono estaba en la encimera de la cocina, vibrando una y otra vez. No estaba espiando. Quiero dejar eso claro. Estaba haciendo café y su teléfono seguía vibrando contra el granito como una avispa enfadada. Eché un vistazo a la pantalla solo para ver si era urgente. El identificador de llamadas decía Centro Médico de Wilkes-Barre. No contesté, pero cuando Garrett salió del baño con una toalla alrededor de la cintura, se lo mencioné casualmente. Oye, tuviste un montón de llamadas perdidas de un centro médico en Wilkes-Barre, ¿todo bien? Nunca olvidaré la forma en que su rostro cambió. El color se le fue como si alguien hubiera quitado un tapón. Durante unos 2 segundos, pareció un hombre que había visto un fantasma. Luego se recuperó, sonrió. Debe ser un número equivocado o spam. Esos lugares siempre están llamando por estafas de seguros. Asentí. Lo dejé pasar. Todavía era muy buena dejando pasar las cosas. Pero más tarde esa noche, cuando Garrett dormía y yo estaba despierta mirando el techo, un pensamiento no paraba de dar vueltas en mi cerebro como un perro persiguiendo su cola. Wilkes-Barre, Pensilvania, está a 27 millas de Scranton, unos 35 minutos en coche. Garrett siempre me había dicho que sus padres vivían en Columbus, Ohio. Columbus está a 7 horas de distancia, otro estado, otro mundo. ¿Por qué un hospital a 35 minutos de nuestro apartamento estaría llamando a mi prometido, un hombre que supuestamente no tenía conexión con nadie en esa área? Después de esa noche, empecé a observar a Garrett con más atención. No espiando sus cosas, no revisando su teléfono, solo prestando atención de una manera que no lo había hecho antes. Y noté cosas. Su consumo de alcohol estaba empeorando. No de forma dramática, sino constante.
El whisky de las 5 de la tarde se convirtió en el de las 4. La única cerveza durante el partido se convirtió en 3 o 4. Una tarde, fui a poner mi bolsa de gimnasio en el maletero de su coche y encontré una botella medio vacía de Jameson envuelta en una toalla de gimnasio, escondida detrás de la rueda de repuesto. La ironía me golpeó como un puñetazo en el estómago. Este hombre había pintado a sus padres como alcohólicos sin remedio que destruyeron su infancia. Había usado su supuesta adicción como la razón por la que nunca podría conocerlos. Y aquí estaba él, escondiendo whisky en su coche como un estudiante universitario, bebiendo a escondidas de su supervisor de residencia. Me dije a mí misma que estaba estresado. La planificación de la boda, la presión del trabajo. Cada uno lidia con las cosas de manera diferente, ¿verdad? Eso es lo que me dije. Luego estaba el dinero. Entré en nuestra cuenta de ahorros conjunta un martes por la noche, la cuenta que habíamos abierto juntos para nuestro futuro, para el pago inicial de una casa, para la vida que estábamos construyendo. Llevábamos más de un año contribuyendo a ella. Debería haber $34,000 en esa cuenta. Había $26,000. $8,000 habían desaparecido. Cuando le pregunté a Garrett al respecto, con cuidado, sin acusarlo, fue suave como la mantequilla en una sartén caliente. Oh, cariño. Lo movía a una oportunidad de inversión. Algo a corto plazo. Un amigo mío tiene este trato y no podía dejarlo pasar. Se triplicará en 6 meses. Te lo prometo. Sin papeles, sin documentación, sin el nombre del amigo. Solo confía en mí. Y confié en él. Me odié un poco por ello, pero confié en él. Unas 2 semanas antes de la boda, estaba buscando mi pasaporte. Planeábamos una luna de miel en Costa Rica y necesitaba asegurarme de que no estuviera caducado. Recordaba haberlo puesto en el armario de Garrett en una caja con otros documentos importantes. Encontré el pasaporte, pero encontré algo más también. En una caja de zapatos detrás de sus botas de invierno, las elegantes de cuero que nunca usaba, había una vieja fotografía. Mostraba a un Garrett más joven, tal vez de 22 o 23 años, de pie entre 2 personas en lo que claramente era una ceremonia de graduación. Llevaba toga y birrete. Las 2 personas a su lado sonreían con orgullo. Detrás de ellos, pude ver una pancarta que decía Universidad de Bloomsburg. Le di la vuelta a la foto. En el reverso, con una pulcra caligrafía cursiva, alguien había escrito, Día de la graduación de Garrett, Universidad de Bloomsburg, 2011. Estamos muy orgullosos de ti. Con amor siempre, mamá y papá. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. La mujer tenía ojos amables y una sonrisa cálida. El hombre tenía su brazo alrededor de los hombros de Garrett, como lo hacen los padres orgullosos. Estas personas no parecían alcohólicos severos que habían abandonado a su hijo. Parecían padres normales, felices y cariñosos que estaban orgullosos de su hijo. He conocido alcohólicos en mi vida. Mi tío Gary una vez intentó pelear a puñetazos con un flamenco de jardín en la cena de Acción de Gracias porque pensó que lo estaba mirando mal. Estas 2 personas en la foto parecían de las que ordenan alfabéticamente sus especias por diversión. Cuando Garrett llegó a casa esa tarde, le mostré la fotografía. Fui delicada al respecto, cuidadosa. No lo acusé de nada. Solo le dije que la había encontrado y le pregunté al respecto. Y los ojos de Garrett se llenaron de lágrimas. Me dijo que la foto era de antes de que sus padres empeoraran. Dijo que mirarla era doloroso porque le recordaba a las personas que solían ser antes de que el alcohol los cambiara. Dijo que la mantenía oculta porque no podía soportar mirarla, pero tampoco podía soportar tirarla. Luego me miró con esos ojos llorosos y dijo, eres como todos los demás, Hannah. ¿No me crees? ¿Crees que me estoy inventando mi propio trauma? Me sentí diminuta. Me disculpé. Lo abracé. Puse la fotografía de nuevo donde la encontré y me prometí a mí misma que nunca más dudaría de él. Eso duró unos 4 días. Mi madre llamó un jueves por la tarde. Su voz tenía ese tono particular, el que significaba que había hecho algo que sabía que no me gustaría. Hannah, necesito decirte algo y necesito que escuches antes de que te enfades.
Había hecho una verificación de antecedentes de Garrett, un servicio en línea que costaba $39. Dijo que no podía dormir por la noche, que no podía dejar de preocuparse y que finalmente había cedido a sus instintos. Hay lagunas, dijo. Direcciones que no coinciden con lo que te dijo, historial laboral que no cuadra y algo llamado una posible alerta de alias. Hannah, de verdad creo que necesitas mirar esto. Perdí los estribos. Dije cosas de las que no estoy orgullosa. La acusé de intentar sabotear mi felicidad porque no podía soportar verme construir una vida con alguien a quien ella no había investigado personalmente. Le dije que si no podía apoyar mi matrimonio, tal vez no debería venir a la boda. No nos hablamos durante 5 días después de eso, pero la semilla estaba plantada. Y por mucho que intentara ignorarla, esa semilla estaba echando raíces. Ese viernes por la noche, acostada junto a Garrett mientras roncaba suavemente a mi lado, tomé una decisión. Si él no me presentaba a sus padres, entonces yo me presentaría a mí misma. Lo que fuera que encontrara, alcohólicos, adictos, gente rota, extraños hostiles, al menos sabría la verdad. Simplemente no tenía idea de lo mala que sería la verdad. Garrett anunció el miércoles que tenía una conferencia financiera en Filadelfia. 3 días, de jueves a domingo. Se alojaría en un hotel en el centro, reuniones todo el día, cenas de negocios por la noche. Hizo una maleta, me besó de despedida y me dijo que intentara no extrañarlo demasiado. En el momento en que su coche desapareció por la esquina, sentí que algo cambiaba en mi pecho. Esta era mi oportunidad. 3 días con él fuera. 3 días para descubrir quién era realmente mi prometido. Me tomé el viernes libre en el trabajo, le dije a mi jefa que tenía que hacer recados para la boda. Me dio una sonrisa de complicidad y dijo que recordaba lo locas que habían sido las últimas semanas antes de su propia boda. Si tan solo supiera qué tipo de recados estaba planeando en realidad. El jueves por la noche, entré en el despacho de Garrett en casa. La habitación estaba ordenada, organizada, sin nada destacable, excepto por el cajón con llave de su escritorio. Lo había notado hacía meses, pregunté por él una vez. Documentos de impuestos, había dicho. Cosas aburridas. El contable tiene la llave. Pero yo había visto a Garrett usar una pequeña llave para abrir ese cajón una noche tarde, cuando pensaba que yo estaba dormida. Busqué durante casi 1 hora antes de encontrarla. Metida en el bolsillo interior de su abrigo de invierno, el que colgaba en la parte de atrás del armario del pasillo, una pequeña llave de latón, anodina, fácil de pasar por alto. Mis manos temblaban mientras la deslizaba en la cerradura. Una parte de mí esperaba que el cajón estuviera lleno de exactamente lo que él dijo. Declaraciones de impuestos, extractos bancarios, aburridos documentos financieros. Una parte de mí esperaba eso, porque la alternativa significaba que todo lo que creía sobre mi vida era una mentira. El cajón contenía unas 15 cartas, agrupadas con una gruesa goma elástica. La dirección del remitente en cada una de ellas era, Walter y Dolores Ostrowski, 247 Maplery Lane, Wilkes-Barre, Pensilvania 18702. No Columbus, Ohio. Wilkes-Barre, Pensilvania, a 35 minutos de distancia. Me senté en el suelo de su despacho y leí cada carta. Abarcaban desde 2021 hasta 2023. Algunas eran cortas, solo unas pocas líneas. Otras se extendían por páginas. Y cada una de ellas me rompió el corazón. Por favor, hijo. No entendemos que hicimos mal. Garrett, no hemos sabido nada de ti en 3 meses. ¿Estás a salvo? ¿Estás comiendo lo suficiente? Por favor, solo haznos saber que estás vivo. Tu padre llora por las noches. Cree que no lo oigo, pero lo hago. Lo que sea que haya pasado entre nosotros, podemos arreglarlo. Por favor, vuelve a casa. Te queremos. Siempre te querremos. Nada de lo que puedas hacer cambiaría eso. Por favor, Garrett. Por favor. Estas no eran cartas de alcohólicos que habían abandonado a su hijo. Eran cartas de padres desesperados por reconectar con un hijo que los había abandonado. Todo lo que Garrett me dijo era mentira. Cada una de sus palabras. El viernes por la mañana, me desperté a las 7, me duché, me vestí con vaqueros y un suéter azul liso,
y subí a mi coche, un Toyota Camry de 2018 con 67.000 millas y una grieta en el parabrisas que llevaba 8 meses queriendo arreglar. Introduje la dirección en el GPS de mi teléfono, 247 Maple Lane, Wilkes-Barre, Pensilvania, 27 millas, 34 minutos. Había estado viviendo a 34 minutos de la verdad durante 2 años y medio. El viaje se sintió surrealista. Seguía repasando escenarios en mi cabeza. Quizás las cartas no eran lo que parecían. Quizás sus padres realmente eran manipuladores y las palabras cariñosas eran una táctica para atraerlo de vuelta. Quizás llamaría a esa puerta y encontraría exactamente la pesadilla que Garrett había descrito. Gente borracha, hostil y peligrosa que confirmaría todo lo que me había dicho. Estuve a punto de dar la vuelta 2 veces. Una en la autopista, otra en la salida. Mis manos sudaban sobre el volante. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos, pero seguí conduciendo porque necesitaba saber. Ahorré $11.000 en mi fondo de emergencia llevando mi propio almuerzo al trabajo todos los días durante 3 años. Sándwich de jamón, manzana, una bolsa de pretzels. Nada elegante, pero sumaba. Y te digo esto porque cuando conduces hacia un momento que podría hacer estallar toda tu vida, piensas en cosas extrañas. Piensas en sándwiches de jamón y cuentas de ahorro y en todas las pequeñas decisiones que te llevaron a este preciso momento. 247 Maple Lane no era lo que esperaba. Era una modesta casa de estilo Cape Cod, azul pálido con molduras blancas, apartada de la calle detrás de un césped bien cuidado. El jardín todavía florecía con rosas tardías, rosas, rojas y amarillas. Había una rana de cerámica sentada en el porche junto a una maceta de crisantemos. El felpudo junto a la puerta principal decía «Bendice este hogar» en una alegre caligrafía. Esta no era la casa de gente que eligió el vodka por encima de su hijo. Parecía la casa de gente que ve Jeopardy todas las noches a las 7 y envía tarjetas de Navidad con fotos de sus nietos. Me senté en mi coche durante 5 minutos, simplemente mirando esa casa. Luego me obligué a salir, me obligué a subir por el camino, me obligué a tocar el timbre. Por un largo momento, no pasó nada. Casi me convencí de que no había nadie en casa, que podía irme y fingir que nunca había venido, fingir que nunca había encontrado esas cartas. Entonces la puerta se abrió. La mujer que estaba allí tenía unos 65 años, con el pelo gris cortado en un pulcro bob y gafas de leer subidas en la cabeza. Llevaba un delantal floral que decía «la mejor cocinera del mundo», el tipo de delantal que compras como regalo de broma y terminas usando todos los días. Sus ojos eran brillantes y alerta. Sus manos estaban firmes. No se parecía en nada a una alcohólica. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, educada pero cautelosa, como lo estaría cualquiera cuando un extraño aparece en su puerta. Abrí la boca para hablar y me di cuenta de que no tenía ni idea de qué decir. Había ensayado este momento en mi cabeza 100 veces durante el viaje, pero ahora que estaba aquí, cada palabra se evaporó. Mi nombre es Hannah Calderón, logré decir finalmente. Estoy comprometida con su hijo, Garrett. Sé que esto es inesperado y lamento aparecer así, pero... Dejé de hablar por la forma en que su rostro cambió. El color se le fue. Su mano se disparó para agarrar el marco de la puerta como si necesitara algo que la sostuviera. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. Señora, dije. Señora Ostrowski, ¿está bien? Ella negó con la cabeza lentamente. Sus ojos se llenaban de lágrimas. Eso es imposible, susurró. Eso es imposible. No entiendo, ¿qué es imposible? Me miró. Realmente me miró como si estuviera tratando de determinar si yo era real o algún tipo de alucinación. Nuestro hijo Garrett está muerto, dijo. Murió hace 3 años. El suelo se movió bajo mis pies. El porche se inclinó. Me agarré a la barandilla para no caerme. ¿Muerto? El hombre al que le había dado un beso de despedida ayer por la mañana estaba muerto. El hombre cuyo anillo llevaba puesto, el hombre que supuestamente estaba en una conferencia financiera en Filadelfia en este momento. Pero Dolores Ostrowski no había terminado, y lo que me dijo a continuación me hizo desear no haber llamado nunca a esa puerta. Necesitas entrar, dijo,
con la voz temblorosa. Necesitas conocer a mi esposo, y luego necesitas contarnos todo, porque alguien nos ha estado mintiendo a todos. El interior de la casa de los Ostrowski olía a canela y café. Había fotos familiares en todas las paredes, graduaciones, vacaciones, un Garrett más joven soplando las velas de cumpleaños, una cruz colgada sobre la chimenea. Los muebles eran viejos pero bien cuidados, del tipo de muebles que la gente conserva durante 30 años porque todavía funcionan bien y guardan demasiados recuerdos como para reemplazarlos. Dolores me llevó a la mesa de la cocina y llamó a su esposo. Su voz se quebró cuando dijo su nombre. Walter. Walter, ven aquí ahora, por favor. Pasos pesados vinieron de algún lugar en la parte trasera de la casa. Walter Ostrowski apareció en la puerta. 68 años, hombros anchos, pelo gris ralo, caminando con una ligera cojera que hablaba de viejas lesiones. Tenía las manos curtidas de un hombre que había trabajado físicamente toda su vida. Más tarde, me enteraría de que había pasado 31 años en una acería antes de que cerrara y lo obligara a una jubilación anticipada. Me miró a mí, luego a su esposa, y luego de nuevo a mí. Dolly, ¿qué está pasando? ¿Quién es esta? Dice que está comprometida con Garrett, dijo Dolores. Las palabras salieron como si se estuviera ahogando con ellas. El rostro de Walter pasó por unas 5 emociones diferentes en 3 segundos. Confusión, incredulidad, esperanza, dolor y, finalmente, algo que parecía el principio de la comprensión. El terrible tipo de comprensión que llega cuando las piezas que no sabías que faltaban de repente encajan en su lugar. Tuvo que sentarse, sacó una silla de la cocina y se dejó caer en ella como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. Cuéntanos todo, dijo. Desde el principio, como lo conociste, cuando lo conociste, todo. Así que lo hice. Les conté sobre la fiesta de cumpleaños en marzo de 2021. Sobre los 2 años y medio de noviazgo, sobre la proposición, el anillo, la boda planeada para dentro de 6 semanas en la estación Radisson La Cabana. Les conté la historia que Garrett me había contado, que eran alcohólicos, que lo habían abandonado, que reconectar con ellos sería demasiado doloroso. Con cada palabra que pronunciaba, veía como sus corazones se rompían un poco más. Cuando terminé, Dolores lloraba en silencio, las lágrimas corrían por sus mejillas y goteaban sobre su delantal de la mejor cocinera del mundo. La mandíbula de Walter estaba tan apretada que pensé que podría romperse un diente. Te dijo que éramos alcohólicos, dijo Walter lentamente. ¿Que lo abandonamos? Sí. Lo siento mucho. Le creí. ¿Yo? Nunca hemos tomado una gota de alcohol en esta casa, interrumpió Dolores. El padre de Walter era alcohólico, murió de insuficiencia hepática a los 52. Hicimos una promesa cuando nos casamos. Ni una gota de alcohol tocaría nuestros labios. 43 años, y hemos mantenido esa promesa. La ironía era tan amarga que podía saborearla. Garrett había proyectado su propio problema creciente con la bebida en sus padres. Había usado un trauma que ni siquiera era real para mantenerme alejada de la verdad. Hace 3 años, dijo Walter, Garrett vino a visitarnos. Fue en octubre, un domingo. Se sentó justo donde estás sentada ahora y nos dijo que estaba en serios problemas. La historia salió a trozos, Walter y Dolores se turnaban como si la hubieran ensayado, aunque yo sabía que no lo habían hecho. Probablemente se la habían contado tantas veces el uno al otro, tratando de encontrarle sentido, que se había convertido en una especie de guión. Garrett les había dicho que había presenciado algo terrible. Un crimen relacionado con el crimen organizado, dijo. Afirmó que lo habían puesto en protección de testigos y que tenía que desaparecer por completo. Por la seguridad de ellos y la suya, necesitaban creer que estaba muerto. Sin contacto, sin llamadas, sin cartas. Había llorado, abrazado a su madre, les había dicho que los quería y que esto era lo más difícil que había tenido que hacer. Y luego les había pedido dinero. Para su supervivencia en la clandestinidad, dijo Dolores, con la voz hueca. Así lo llamó, dinero de supervivencia. Walter se levantó lentamente y caminó hacia un escritorio en la esquina de la sala de estar. Sacó una carpeta, gruesa, gastada en los bordes, sujeta con una goma elástica.
La trajo de vuelta a la mesa y la puso frente a mí. Guardé todo, dijo. Cada transferencia bancaria, cada extracto, cada recibo, porque una parte de mí siempre esperó que hubiera una explicación. Una parte de mí siempre creyó que nuestro hijo volvería y nos diría que todo había sido necesario, que no había tenido otra opción. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Los documentos en su interior contaban una historia de destrucción financiera, transferencias bancarias de 2021, 2022, 2023. Pequeñas cantidades al principio, 2.000 aquí, 3.000 allá, luego más grandes, 10.000, 15.000, 20.000 a la vez. El total calculado con la pulcra caligrafía de Walter en la cubierta interior de la carpeta, $215.847. Me quedé mirando ese número hasta que se volvió borroso. Su jubilación, susurré. Toda, confirmó Walter. $168.000. Cada centavo que habíamos ahorrado en 40 años de trabajo, desaparecido. Y cuando eso no fue suficiente, añadió Dolores en voz baja, refinanciamos la casa, sacamos una segunda hipoteca, otros $47.000. Iban a perder su hogar. La casa con la rana de cerámica y el jardín de rosas y el felpudo que decía bendice este hogar. Iban a perderla porque su hijo les había robado todo lo que tenían. Pero la peor parte, la parte que me hizo querer gritar, aún estaba por llegar. Nos dijo por qué tenía que huir, dijo Walter. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi algo terrible en ellos. Nos dijo que era por ti. ¿Qué? Su novia. Eso es lo que dijo. Su novia estaba conectada con gente peligrosa. Dijo que tenía que desaparecer para protegerlos a ambos, pero que necesitaba dinero para empezar de nuevo en un lugar seguro. La habitación se inclinó. Me agarré al borde de la mesa. Durante 3 años, dijo Dolores, he odiado a una mujer que nunca conocí. La he culpado por llevarse a mi hijo. Todas las noches rezaba para que algo terrible le pasara a esta mujer que arruinó nuestra familia. Se estiró sobre la mesa y tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos y temblorosos. Y esa mujer eras tú, dijo. Tú también eras una víctima, igual que nosotros. No podía hablar, no podía respirar. El hombre con el que se suponía que me casaría había puesto a sus propios padres en contra de una versión ficticia de mí mientras, simultáneamente, me usaba como atrezo en su actuación de novio perfecto. Mi madre siempre decía que tenía un gusto terrible para los hombres. Solía pensar que estaba siendo dramática. Resulta que estaba siendo generosa. Walter sacó otro documento de la carpeta, un formulario de poder notarial, con sus firmas y las de Dolores en la parte inferior, otorgando a Garrett el control sobre sus finanzas en caso de que algo sucediera mientras él estaba escondido. Mira la fecha, dijo Walter. El sello del notario mostraba abril de 2022, más de 6 meses después de que Garrett supuestamente hubiera muerto y desaparecido en protección de testigos. Nosotros no firmamos esto, dijo Dolores. Nunca había visto este documento antes de hoy. Esas firmas no son nuestras. Falsificación además de todo lo demás. Fraude, robo, manipulación emocional. Había falsificado sus firmas en documentos legales. Eso era un delito federal. Múltiples delitos federales, probablemente. Hay una cosa más, dije, recordando de repente. Hace unas semanas, Garrett recibió una llamada del centro médico de Wilkes-Barre. Dijo que era spam, un número equivocado. Walter y Dolores intercambiaron una mirada que rompió algo dentro de mí. Tuve un susto de salud el mes pasado, dijo Dolores en voz baja. Un ritmo cardíaco irregular. Me mantuvieron una noche en el Hospital General de Wilkes-Barre para observación. Walter estaba tan preocupado que encontró un número antiguo en su teléfono. Pensó que tal vez, de alguna manera, sí llamaba. Llamé todos los días durante una semana, dijo Walter, con la voz quebrada. Sabía que era estúpido. Sabía que Garrett se había ido, pero pensé que si había alguna posibilidad de que respondiera, alguna posibilidad de que supiera que su madre estaba en el hospital. Garrett había visto esas llamadas. Había visto Centro Médico de Wilkes-Barre en su teléfono mientras su madre yacía en una cama de hospital con problemas cardíacos. Y no había hecho nada, no había dicho nada,
solo me dijo que era spam y volvió a planificar nuestra boda. Ese fue el momento en que Walter se rompió. Lo vi suceder. Vi cómo la revelación lo golpeaba como un golpe físico. 3 años de negación. 3 años de poner excusas. 3 años de decirse a sí mismo que su hijo debía tener buenas razones. Que algún día todo tendría sentido. No iba a tener sentido. No había buenas razones. Su hijo era un monstruo. Walter se levantó de la mesa. Se tambaleó, derribó su silla, buscando algo para estabilizarse. Walter. Dolores se puso de pie al instante. Walter, ¿qué pasa? Se presionó la mano contra el pecho. Su rostro se había vuelto gris. El sudor le perlaba la frente. No puedo respirar bien, jadeó. El pecho apretado. Y luego cayó. Golpeó el suelo de la cocina con fuerza, y Dolores empezó a gritar su nombre una y otra vez, cayendo de rodillas a su lado. Tenía mi teléfono en la mano antes de darme cuenta de que me había movido. Mis dedos encontraron el 911 como si tuvieran vida propia. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Necesito una ambulancia. Un hombre está sufriendo un ataque al corazón. Tiene 68 años, está consciente pero en apuros, dolor en el pecho, dificultad para respirar. ¿Cuál es la dirección, señora? Miré frenéticamente por la cocina, vi un sobre en el mostrador, leí la dirección. 247 Maplery Lane, Wilkes-Barre. Por favor, dens prisa. 7 minutos. Eso es lo que tardó en llegar la ambulancia. 7 minutos que parecieron 7 horas con Walter en el suelo y Dolores sosteniendo su mano y yo tratando de recordar cada fragmento de entrenamiento de primeros auxilios que había recibido. Mantén la calma. Manténlo quieto. Aflójale el cuello de la camisa. Háblale. Manténlo consciente. Quédese conmigo, señor Ostrowski. La ayuda está en camino. Solo siga respirando. Adentro y afuera. Eso es. Adentro y afuera. La ambulancia entró en el camino de entrada con las luces parpadeando. 2 paramédicos entraron corriendo, tomaron el control, empezaron a trabajar en Walter con una eficiencia profesional que me hizo querer llorar de alivio. Pero entonces noté algo extraño. Otro coche se había detenido detrás de la ambulancia, un sedán azul oscuro, y 2 personas se estaban bajando, un hombre y una mujer, vestidos de manera informal de negocios, no con uniformes médicos. La mujer metió la mano en su chaqueta y sacó algo que reflejó la luz, una placa. Los paramédicos estaban subiendo a Walter a una camilla cuando los 2 extraños entraron por la puerta principal de la casa de los Ostrowski como si fueran los dueños del lugar. El hombre tendría unos 40 años, latino, con una barba bien recortada y ojos agudos que lo abarcaban todo de una vez. La mujer era más joven, con el pelo rojo recogido en una coleta, moviéndose con el tipo de autoridad tranquila que proviene de años de entrenamiento. FBI, dijo el hombre, mostrando su placa. Soy el agente Reyes. Esta es la agente Whitmore. Buscamos a Walter y Dolores Ostrowski. Dolores se giró desde donde había estado observando a los paramédicos trabajar con su esposo. Ese es mi esposo en esa camilla, ¿qué quieren? ¿Qué está pasando? La agente Whitmore se acercó a ella, con las manos levantadas en un gesto tranquilizador. Señora, no estamos aquí para causar problemas. Hemos estado investigando un caso de fraude financiero y su familia apareció en nuestra investigación. Solo necesitamos hacer algunas preguntas. Los ojos del agente Reyes se posaron en mí. Debí parecer un ciervo deslumbrado por los faros. Ciertamente me sentí así. ¿Y ustedes? Preguntó. Sentí la boca llena de algodón. Mi nombre es Hannah Calderón. Estoy comprometida con su hijo, Garrett Ostrowski. Los 2 agentes intercambiaron una mirada significativa. El tipo de mirada que me dijo que sabían algo que yo no sabía. Y fuera lo que fuera, cambiaría todo. Señora, dijo el agente Reyes con cuidado, no existe ningún Garrett Ostrowski. Al menos no legalmente. El hombre que conoce como Garrett Ostrowski es en realidad Garrett Brennan Walchak.
Es buscado en Nueva Jersey y Delaware por fraude electrónico, fraude postal, robo de identidad y explotación financiera de personas mayores. Llevamos casi 2 años siguiéndole la pista. Oí las palabras. Entendí las palabras, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. Garrett ni siquiera era su nombre real. Todo, absolutamente todo sobre el hombre con el que había planeado casarme era una invención. Necesitamos llevar a mi esposo al hospital, dijo Dolores, su voz aumentando en pánico. Por favor, ¿podemos hacer esto más tarde? Él está. Por supuesto, dijo la agente Whitmore rápidamente. Vaya con él. Nosotros los seguiremos. Pero, señorita Calderón, se volvió hacia mí, necesitamos hablar pronto. Las siguientes horas pasaron en un borrón. La ambulancia llevó a Walter al Hospital General de Wilkes-Barre. Dolores fue con él, sosteniendo su mano durante todo el viaje. Yo lo seguí en mi coche con los agentes del FBI siguiéndome. Parecía un desfile extraño y terrible. En el hospital, los médicos confirmaron que Walter había sufrido una angina inducida por el estrés. No un ataque al corazón completo, gracias a Dios, pero lo suficientemente grave como para requerir monitorización y medicación. El shock de descubrir la traición de su hijo literalmente le había roto el corazón. No por completo, pero lo suficiente como para dejarlo en una cama de hospital con cables conectados a su pecho y un monitor pitando constantemente a su lado. Mientras Dolores se sentaba con Walter, yo me senté en una pequeña sala de conferencias con el agente Reyes y la agente Whitmore. Ellos tenían café. Yo tenía preguntas. Más preguntas de las que había tenido en mi vida. Cuéntenmelo todo, dije. Necesito saber con quién he estado viviendo. El agente Reyes abrió una carpeta. Empezaba a odiar las carpetas. Y extendió varias fotografías sobre la mesa. El rostro de Garrett me miraba desde diferentes ángulos, diferentes años. Permisos de conducir de 3 estados con 3 nombres diferentes. Garrett Brennan Walchuk, comenzó el agente Reyes. Nacido en 1989 en Nueva York, Nueva Jersey. Comenzó a realizar estafas financieras a principios de sus 20. Cosas pequeñas al principio, esquemas de inversión falsos, préstamos comerciales fraudulentos. Luego descubrió un objetivo más fiable. La familia, dijo la agente Whitmore, su propia familia. El patrón era siempre el mismo. Explicaron que Garrett encontraba a una mujer para salir en serio. Alguien confiado, alguien amable, alguien que no hiciera demasiadas preguntas. La aislaba de su familia usando historias de abuso, adicción o distanciamiento. Luego, mientras su novia estaba distraída con la relación, se ponía a trabajar en sus verdaderos objetivos, sus propios padres, abuelos, tías, tíos, cualquiera con ahorros. Les dice que está en problemas, dijo el agente Reyes. Protección de testigos, huyendo de gente peligrosa, emergencias médicas. La historia cambia, pero el resultado es siempre el mismo. Vacían sus ahorros tratando de ayudarlo. Para cuando se dan cuenta de lo que está pasando, él se ha ido. Nuevo nombre, nueva ciudad, nueva víctima. ¿Cuántas? Pregunté. ¿Cuántas familias antes de los Ostrowski? 3 que sepamos. Daño financiero total de más de $600.000. $600.000 más los $215.000 de Walter y Dolores. Eso era más de $800.000 robados a personas que lo amaban, a personas que confiaban en él. La agente Whitmore deslizó otra fotografía sobre la mesa. Una mujer mayor sonriendo en lo que parecía una foto de Navidad. Tenía ojos amables y cabello plateado. Gladys Marrow, dijo la agente Whitmore en voz baja. 78 años, vivía en Trenton, Nueva Jersey. Garrett era su nieto, o más bien fingió serlo después de que su verdadero nieto muriera en un accidente de coche en 2015. Asumió la identidad del hombre muerto y convenció a Gladys de que era familia. Ella le dio todo. Sus ahorros, su casa. Sus joyas, todo. ¿Qué le pasó? La mandíbula del agente Whitmore se tensó. Murió de un derrame cerebral hace 18 meses, sola en un centro de atención estatal porque no le quedaba nada. Murió creyendo que su nieto la odiaba porque dejó de visitarla una vez que se acabó el dinero.
Le dejó todo en su testamento, sin saber que él ya se lo había llevado todo. Pensé que iba a vomitar. De hecho, me incliné, puse la cabeza entre las rodillas y me concentré en respirar hasta que la náusea pasó. El hombre que me traía flores sin motivo. El hombre que me abrazaba cuando lloraba. El hombre que dijo que no podía esperar para pasar el resto de su vida conmigo. Era un depredador que dejó morir a una anciana sola y asustada. Señorita Calderón, dijo el agente Reyes con delicadeza. Necesitamos su ayuda. Lo que sea. La palabra salió antes de que pudiera pensar. Lo que necesiten. Explicaron el plan. Tenían pruebas suficientes para arrestar a Garrett. Más que suficientes. Pero querían atraparlo limpiamente, con el máximo impacto. Lo querían grabado incriminándose a sí mismo. Y querían asegurarse de que no pudiera librarse con excusas más tarde. Tienen programada una degustación de pastel de bodas el lunes por la tarde, dijo la agente Whitmore, en la estación Radisson La Cabana en Scranton, ¿es correcto? Sí. A las 2:15. Queremos que lleve un micrófono oculto. Vaya a la cita. Actúe con normalidad. Hágale hablar de dinero, de sus planes de futuro, de las cuentas conjuntas. Tendremos agentes posicionados por todo el edificio. En el momento en que tengamos lo que necesitamos, actuaremos. 3 días. Querían que actuara con normalidad durante 3 días, que durmiera junto a un fugitivo federal, que le diera un beso de buenos días, que fingiera que no sabía que todo sobre él era una mentira. ¿Puede hacerlo?, preguntó el agente Reyes. Pensé en Walter en su cama de hospital. Pensé en Dolores llorando en la cocina. Pensé en Gladys Marrow muriendo sola porque un monstruo le robó su familia, sus ahorros y su dignidad. Sí, dije. Puedo hacerlo. Las siguientes 48 horas fueron las más largas de mi vida. Garrett llegó a casa el domingo por la noche, alegre y relajado de su conferencia. Me besó en la puerta, me dijo que me había extrañado, me preguntó si había tenido un buen fin de semana. Sonreí y dije que sí. Que solo había hecho algunos recados para la boda, nada emocionante. Le pregunté por su viaje. Me contó historias sobre paneles y eventos de networking que probablemente nunca habían ocurrido. Vimos una película esa noche, una comedia en la que no podía concentrarme. Él se rió en todas las partes graciosas. Yo me reí cuando él se rió, unos segundos tarde, esperando que no se diera cuenta. Nos fuimos a la cama. Se durmió en minutos, roncando suavemente como siempre. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, mirando el techo, contando las horas hasta el lunes. El lunes por la mañana, Garrett eligió mi atuendo para la degustación, un vestido azul que siempre le había gustado en mí. Estás preciosa, cariño, dijo, arreglándome el cuello. Sus manos eran suaves. Su sonrisa era cálida. Quise gritar. En lugar de eso, le devolví la sonrisa. Gracias, lista para elegir nuestro pastel de bodas. El viaje al Radisson duró 22 minutos. Garrett habló todo el camino sobre combinaciones de sabores. Se inclinaba por el relleno de frambuesa con crema de mantequilla de vainilla. Hice ruidos de asentimiento a intervalos apropiados. El micrófono pegado a mi pecho parecía pesar 100 libras. La sala de degustación era elegante. Manteles blancos, copas de cristal, platos de muestra dispuestos como obras de arte. La gerente de catering, una mujer alegre llamada Débora, nos saludó con entusiasmo y comenzó a guiarnos a través de las opciones. Terciopelo rojo, gasa de limón, ganache de chocolate. Garrett probó cada uno pensativamente, discutiendo la textura y la presentación como un hombre que planea el día más feliz de su vida. Dirigí la conversación hacia donde el FBI necesitaba que fuera. Cariño, he estado pensando en nuestros ahorros, dije casualmente, aceptando un tenedor lleno de pastel de zanahoria. Esos 8.000 que invertiste. Nunca me contaste los detalles, ¿qué tipo de rendimiento estamos esperando? Garrett sonrió. No te preocupes por eso, Hannah. Lo tengo todo bajo control. Para cuando volvamos de Costa Rica, ese dinero se habrá duplicado. Confía en mí. Confío en ti. Solo quiero entender mejor nuestras finanzas. Ya sabes,
ya que vamos a estar casados. Se lanzó a una explicación, vaga, llena de palabras de moda, completamente ficticia, pero usó números específicos, mencionó cuentas específicas, dijo lo suficiente como para que cualquier fiscal tuviera un festín. Vi al agente Reyes aparecer en la puerta de la sala de degustación. Detrás de él, la agente Whitmore. Detrás de ella, 2 oficiales uniformados. Garrett los notó un segundo después. Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. Garrett Walchak, dijo el agente Reyes, su voz cortando la suave música que sonaba de fondo. Está bajo arresto. Ponga las manos detrás de la espalda. El rostro de Garrett pasó por una rápida serie de transformaciones. Confusión, reconocimiento, miedo y, finalmente, algo frío y calculador. El rostro del hombre real debajo de la máscara. Intentó correr. Dio exactamente 4 pasos antes de que la agente Whitmore lo tuviera en el suelo, con la cara presionada contra la alfombra de color crema, las manos torcidas detrás de la espalda. La gerente de catering, Débora, dejó caer un plato de muestras de terciopelo rojo. El estruendo fue casi teatral. Garrett giró la cabeza para mirarme, con las mejillas aplastadas contra el suelo. Hannah, cariño, esto es un error. Lo que sea que te hayan dicho, lo que sea que creas que sabes. Lo miré. A este hombre que había amado. A este hombre en el que había confiado. A este hombre que ni siquiera era real. El único error fue mío, dije. Pensé que era su mano. Lo levantaron, le leyeron sus derechos, lo sacaron esposado, pasando junto al personal del hotel, junto a los huéspedes del vestíbulo, junto a todos los que ahora sabrían que el encantador futuro novio era un criminal federal. Me quedé sola en la sala de degustación, rodeada de muestras de pastel a medio comer y los restos esparcidos de una vida que nunca había existido. La boda se canceló, obviamente. Pero mi historia con la familia Ostrowski, esa apenas comenzaba. Antes de llegar al final, si esta historia ha significado algo para ti, te agradecería mucho que te tomaras un segundo para suscribirte y dejar un comentario abajo. Cada uno marca la diferencia. Y, sinceramente, esta comunidad me mantiene en marcha. Gracias. Ahora, el final que has estado esperando. El juicio duró 8 meses. Garrett Brennan Walchak, todavía no podía llamarlo por su nombre real sin sentirme mal, fue acusado de 47 cargos federales, fraude electrónico, fraude postal, fraude bancario, robo de identidad, explotación financiera de personas mayores en 3 estados. Además de los documentos de poder notarial falsificados, que añadieron otros 5 cargos propios. Intentó luchar al principio, contrató a un abogado elegante, probablemente con dinero robado a una de sus víctimas, pero las pruebas eran abrumadoras. Las transferencias bancarias, los registros bancarios, las grabaciones de mi micrófono, el testimonio de 4 familias que había destruido. 3 meses antes de que comenzara el juicio, cambió su declaración a culpable. Su abogado lo llamó asumir la responsabilidad. Yo lo llamé darse cuenta de que iba a perder. La audiencia de sentencia se celebró un martes por la mañana en marzo. La sala del tribunal estaba llena. Yo estaba allí. Walter y Dolores estaban allí. Walter usando un bastón ahora, pero fuerte, su corazón lo suficientemente curado como para ver a su hijo enfrentarse a la justicia. Las familias de sus otras víctimas también estaban allí, algunas en persona, otras apareciendo por vídeo desde Nueva Jersey y Delaware. Uno por uno, contaron sus historias. Las cuentas de ahorro vaciadas, las casas perdidas, las relaciones destruidas, una hija que no había hablado con su madre en años porque Garrett las había convencido a cada una de que la otra la había traicionado. Y la sobrina de Gladys Marrow, una mujer llamada Patricia, que había pasado 2 años tratando de reconstruir lo que le había pasado a su tía. Presentó una declaración escrita que el juez leyó en voz alta. Mi tía Gladys murió creyendo que había sido abandonada por las personas que más amaba. Murió confundida y sola en un centro que olía a lejía y tristeza. Se merecía algo mejor. Se merecía mucho más. Y al hombre que le hizo esto nunca se le debería permitir hacer daño a nadie más, nunca más. Cuando fue mi turno de hablar, lo mantuve simple. Pensé que estaba planeando una boda, dije. En cambio, descubrí que el hombre que amaba no existía.
Era un personaje en una historia diseñada para quitarle todo a todos los que confiaban en él. Perdí 2 años y medio de mi vida en esa historia. Los Ostrowski perdieron su jubilación. Gladys Marrow perdió su vida. Espero que el tribunal se asegure de que tenga mucho tiempo para pensar en lo que ha hecho. El juez no fue misericordioso. 14 años en una prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional durante 11 años. Se ordenó una restitución por un monto de $847.000, aunque todos sabían que las víctimas tendrían suerte si veían una fracción de eso. Cuando se anunció la sentencia, Garrett no mostró ninguna emoción, solo miró al frente como un hombre que ya se había desconectado, ya planeando su próximo plan desde detrás de las rejas. Esperaba que la prisión lo cambiara. Sospechaba que no lo haría. Pero ese ya no era mi problema. El FBI recuperó $67.000 de cuentas que Garrett había escondido bajo varios nombres. La mayor parte fue para el patrimonio de Gladys Marrow. Patricia lo usó para pagar las deudas que su tía había acumulado en sus últimos años. El resto se repartió entre las víctimas. No fue suficiente. Nunca iba a ser suficiente. Pero la comunidad respondió de maneras que nunca esperé. Organicé una recaudación de fondos a través de mi clínica dental. El Dr. Morrison nos dejó usar la sala de espera durante un fin de semana, y pusimos frascos de donación y una página de GoFundMe. La iglesia de mi madre hizo una colecta especial, las empresas locales de Wilkes-Barre, una vez que escucharon la historia, contribuyeron con lo que pudieron. En 3 semanas, recaudamos $43.000. Conduje hasta el 247 de Maplery Lane un sábado por la mañana y le entregué a Walter Ostrowski un cheque. Lo miró durante mucho tiempo sin hablar. Luego se echó a llorar. En 40 años de matrimonio, Dolores me dijo más tarde, había visto a su esposo llorar exactamente 3 veces. El día que murió su madre, el día que Garrett les dijo que estaba muerto, y el día que una mujer que nunca había conocido, una mujer que su hijo había intentado destruir, les devolvió un pedazo de lo que habían perdido. Podemos quedarnos con la casa, dijo Walter finalmente, con la voz áspera. Dolly, podemos quedarnos con la casa. Quería decirles que no era nada, que cualquiera habría hecho lo mismo, pero eso no era cierto. No todos lo habrían hecho. No a todos les importaba lo suficiente como para intentarlo. A mí me importaba. Me importaban estas 2 personas que habían sido extrañas para mí hasta un viernes por la mañana que lo cambió todo. Me importaban más de lo que nunca me había importado el hombre que se suponía que era su hijo. Es curioso cómo funciona la vida a veces. La boda en el Radisson se canceló. Obviamente, perdí mi depósito, $3.000 por el desagüe. Mi madre dijo que me los devolvería. Le dije que los donara a una organización benéfica para víctimas de fraude a personas mayores. Lo hizo, y añadió otros 500 de su propio dinero. Hablando de mi madre, ha estado insufriblemente engreída durante los últimos 8 meses. Cada llamada telefónica incluye alguna versión de «Te dije que miraras esa verificación de antecedentes, Hannah». Cada cena familiar presenta al menos una referencia a aquella vez que intenté advertirte sobre cómo se llame. Finalmente le dije, mamá, tenías razón. Ahora, por favor, por el amor de Dios, déjalo pasar. Nunca lo dejará pasar. Honestamente, se lo ha ganado. Estos días, mis domingos son diferentes a como solían ser. Conduzco a Wilkes-Barre, a una casa Cape Cat de color azul pálido con una rana de cerámica en el porche y rosas en el jardín. Almuerzo con Walter y Dolores, generalmente pierogi que Dolores me ha estado enseñando a hacer, aunque los míos nunca salen tan bien como los suyos. Vemos Jeopardy a las 7. Hablamos de todo y de nada. A veces mi madre viene conmigo. Ella y Dolores se han hecho amigas, unidas por su experiencia compartida de tener hijos que no escuchan los buenos consejos. Intercambian recetas, quejas e historias sobre los niños de hoy en día. En realidad es bastante tierno, incluso cuando soy el blanco de sus burlas amables. Walter me llama la hija que siempre quisimos. La primera vez que lo dijo, lloré. La segunda vez me reí. Ahora simplemente se siente como la verdad. Estaba buscando un esposo. Encontré una familia en su lugar. No he salido con nadie desde Garrett. No porque tenga miedo,
aunque quizás esté un poco asustada, sino porque ya no tengo prisa. Pasé 2 años y medio con un hombre que no existía, tratando de construir un futuro que nunca fue real. He terminado de apresurarme. He terminado de ignorar las señales de alerta porque quiero que algo funcione. Cuando llegue la persona adecuada, si llega la persona adecuada, lo sabré. Y esta vez escucharé a mi madre cuando se ofrezca a hacer una verificación de antecedentes. Algunas personas ocultan a sus familias porque sus familias son difíciles. Lo entiendo. Lo he visto. La adicción, el abuso y el distanciamiento son reales. Y a veces, lo más saludable que puedes hacer es alejarte de las personas que te criaron. Pero algunas personas ocultan a sus familias porque sus familias saben exactamente quiénes son en realidad. Si alguien a quien amas se niega a dejarte conocer a las personas que lo formaron, pregúntate por qué. Insiste en obtener respuestas. Confía en tus instintos cuando algo no se sienta bien. La verdad siempre sale a la luz eventualmente. Encontró su camino hacia una pequeña casa azul en Wilkes-Barre, Pensilvania, un viernes por la mañana cuando una mujer con un parabrisas agrietado y un corazón roto llamó a la puerta de un extraño. También encontrarás su camino hacia ti. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final. Historias como esta me recuerdan por qué hago esto. Porque la verdad importa, y también la justicia. Si quieres más historias como esta, hay otra esperándote justo en tu pantalla. Haz clic en ella y te veré allí.